Bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy tengo un invitadazo, Santiago Rosero. Santiago se dedica al periodismo literario, ha trabajado para los medios más importantes del mundo del habla hispana y también ha publicado varios libros y además es un cocinero de alto nivel. Pero se dedica a un tipo de gastronomía muy particular que es la gastronomía antidesperdicio. Lo hace también como una opción política, como un activismo en contra del desperdicio de alimentos, que es absurdo y vamos a hablar bastante al respecto en este episodio. Y también está bastante vinculado ahora con el tema agrícola y agroecológico en su cocina y en su periodismo. Así que súper interesante este episodio, a mí me ha encantado. Les cuento que la última edición de su libro, que se llama Un fotógrafo ciego y otras crónicas de París, acaba de publicarse en España. No está disponible muy ampliamente todavía en el Ecuador ni en otros países de América Latina, pero Santiago ha traído algunas copias y nos ha ofrecido para los miembros de Radio Semilla exclusivamente un descuento del 15% en su libro. Así que voy a compartir los datos con ustedes, los miembros, a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Quienes no están en ese grupo de WhatsApp y son miembros, por favor contáctenme para darles ese dato o para meterles en el grupo. Y hablando de la membresía, para quienes no saben, tenemos un programa que es, de hecho, la única fuente de financiamiento que Radio Semilla tiene hoy por hoy. Consiste en una membresía en donde aportan una cantidad pequeña, mediana o grande cada mes o cada año, y así nos ayudan a sostener este trabajo, pero además acceden a un montón de beneficios con proyectos aliados de Radio Semilla, todos dedicados a la regeneración, a la permacultura, muchos en Ecuador, pero también en otros países. Tenemos beneficios en México, en Chile y muchos beneficios online que son útiles en cualquier parte del mundo. A una carpeta online que tenemos en donde hay un montón de recursos chéveres como libros de algunos de los invitados pasados, guías, juegos y algunas otras cositas muy útiles. Así que por favor, si es que quieren convertirse en miembros, poner su aporte para que este trabajo continúe, les invitamos a que entren a radiosemilla.com/apóyanos y hagan ahí su pequeño aporte para que este trabajo pueda continuar. Todavía no llegamos a la sostenibilidad económica, crece poquito a poquito. Esperamos que antes de terminar este año ya tengamos una estabilidad. Eso, búsquennos en redes, entren a nuestro canal de Telegram y sobre todo compártanlo con gente que ustedes conocen que creen que les puede interesar, porque el boca a boca ha sido clave en la distribución de este programa. Gracias otra vez por todo su apoyo, espero que les guste este episodio, les mando un abrazo y nos vemos al otro lado. Bien, Santiago Rosero, bienvenido a Radio Semilla, pana, un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo llegas? El gusto es mío, estoy realmente honrado de estar aquí. Soy un fiel seguidor del podcast, así que estar aquí sentado ahora contigo para conversar es motivo de gran orgullo. Muchas gracias. Qué bacán, gracias. Tengo que agradecerle por anticipado a nuestra amiga en común, a la Claudia García, que también tenemos un podcast con ella, porque le dije, le voy a entrevistar al Santiago, dame tips ahí, si es que te sabes las historias, cuéntame Íntimas. alguna. Los chismes así. Pues no me contó muchos chismes, pero sí me dio full ideas así de cosas que preguntarte. Entonces, un montón de las preguntas que te de hacer vienen de la Claudia, así que gracias, Clau. Coautoría, entonces. Coautoría. Ajá. Bueno, para empezar, tal vez cuéntanos un poco quién eres, qué haces, de dónde vienes. Bueno, yo soy quiteño, tengo 44 años, soy periodista y cocinero. Desde hace algunos años, más o menos desde hace 10 años, ejerzo los dos oficios de manera paralela, porque yo primero estudié cocina, me dediqué un tiempo a eso, de la forma más convencional que pueda haber, o quizás era la única que yo creía que existía. Y yo, si no me equivoco, fui la segunda promoción de gastronomía de la Universidad de San Francisco. Y fue una educación, creo yo, bastante elemental en el sentido amplio de lo que esa carrera te puede y te debe ofrecer. Te hablo de yo me gradué en el 2000, de eso, o sea, hace 23 años, ¿no? Y empecé a estudiar hace 27 años, ¿no? Eso. Entonces, muchas cosas han cambiado desde entonces y, dicho de otra forma, en ese momento, creo que el panorama sobre la gastronomía era bastante limitado. Era una educación en la que nos hacían pensar que
el destino estaba en los restaurantes, quizás la consecución de premios o pensando más arriba en las estrellas, en las distinciones y en esas cosas de nivel internacional que son las que de alguna forma definen la industria o una parte de la industria. Y eso que la San Francisco medio se caracterizaba por ser un poco estar en la vanguardia, digamos, ¿no? Como innovar lo que eran las viejas escuelas de gastronomía, ¿o no? Sí, en el sentido de las facilidades materiales que tenía, quizás, ¿no? Los equipamientos, esas cosas en relación con el resto de las universidades. Sí, ciertamente había muchas más facilidades, pero digamos, no había una visión global, holística de lo que es el mundo de la gastronomía, la cultura gastronómica, que es lo que yo descubrí muchos años después. Entonces, graduado de eso, habiendo pasado por casi todos los hoteles de aquí, haciendo prácticas, trabajando en algún restaurante por ahí. Mi primer trabajo en realidad fue en un McDonald's. Hacía las Big Mac. Cuando recién llegó esa franquicia acá, fue porque quería plata para comprarme un radio para el carro. Trabajé 3 semanas ahí, hice esa plata y me salí. Pero es interesante porque, haciendo memoria, ahí fue mi primer contacto con el desperdicio de alimentos de una forma inmoral, obscena, que después, cuando ya yo me metí en ese tema, hablaremos después, recordaba esos momentos y me volvían a mí esas sensaciones de lo que era ver que se desperdiciara la comida sin ningún reparo, sin ningún remordimiento, ¿no? Pero bueno, decía que yo terminé la universidad y me fui a trabajar en Nueva York y como cocinero. ¿En Nueva York? En Nueva York, para buscarme la vida como cocinero. Por ahí, por allá, trabajé primero en un restaurante cubano, después trabajé en un supermercado de estos fancies aniñados que tienen una sección de comidas buenas, un delicatessen así, entonces trabajaba en esa zona. Y después trabajé en un restaurante bueno de un hotel en donde estaban practicando lo que en ese momento se llamaba cocina nuevo andina. Nuevo andina mezclada con nuevo americana. New American Cuisine con cocina andina. Entonces, estando allá, es que yo empecé a entender el nuevo uso que se les daba a productos tradicionales que hasta entonces estaban en las casas de acá, la quinoa, el maíz. Allá ya estaban empezando a trabajarse de formas interesantes en los restaurantes. Yo no había visto nada de eso acá todavía. La quinoa estaba en la sopa que hacían en la casa. El choclo estaba en un choclo, ¿no? O máximo un choclo frito, o si no en la mazorca, pero no muchas más preparaciones. Entonces yo aprendí un poco de eso, pero también me di cuenta de que esa vida como cocinero en el corazón de la industria para, con suerte, hacer algo de dinero no me interesaba. Nunca me sentí lleno en esa vida. Era una vida muy, muy sacrificada de mucho esfuerzo y muchos excesos también, ¿no? 20, 21 años, estás trabajando 12, 14 horas al día. Lo único que haces después de eso con tus compañeros de trabajo de cocina es salir a emborracharte, a tomar cerveza, y el día siguiente vuelves a trabajar y vuelves a tomar, y es un mundo así excesivo. Entonces yo, después de estar un tiempo allá, volví. Perdón, ¿y por qué te fuiste a Nueva York? Así como para conocer el mundo y probar. Sí, tengo suerte. unos tíos que viven allá y tenían la posibilidad de acogerme y me fui para probar. ¿Te graduaste jovencito entonces? 21 años 21 ya. años. Sí, me gradué a los 21 años y me fui en el 2000. Y unos amigos abrieron un restaurante en Quito y me llamaron para que fuera el chef. Tenía 22 años, era jovencito, sabía muy poco, pero me permitieron crear el menú. Entonces, el menú que creé fue, digamos, una síntesis de lo que había aprendido yo por mi cuenta, de lo que sabía de la comida de casa que me había enseñado mi mamá y lo que había aprendido en Nueva York. Nueva onda andina. Esta nueva onda andina, estamos hablando del año 2001, que acá tampoco había mucho de eso todavía. Como para hacernos una imagen, ¿cómo se ve un plato neoandino? Por ejemplo, con el uso de la quinoa como un risotto, algo que ahora ya es prácticamente trillado. Pero en esa época, ajá, el quinoto que le dicen. Entonces yo hacía uno con una salsa pesto, mezclado con una salsa pesto y servida como guarnición. Cuando, como decía hace un momento, hasta ese entonces la quinoa estaba en una sopa en la casa. O hacer un puré de choclo cuando el choclo estaba en la mazorca, o máximo, como decían, choclo frito,
cosas así. O poner un locro de papa en un restaurante que tenía esas intenciones y ya no era solo el restaurante tradicional de Guayabamba que tiene el locro de papa, sino que habían esas búsquedas ahí, ¿no? Fue un proyecto lindo porque hicimos todo con estos amigos que abrieron el restaurante, desde los muebles, las lámparas, pintamos el local, armamos todo. Puse a andar un poco ahí ese lugar y otra vez caí en ese mismo estado de sentirme que sí, y que no era tanto lo que quería hacer. Y de ahí me fui de viaje a Europa por 3 meses de mochila, un poco ahí para lo mismo, aprender, experimentar, ver qué cosas me nacían de eso. Y a mí siempre me había gustado escribir. Escribía en el colegio, por mi cuenta. Escribía antes ficción, sobre todo en el colegio. Entonces, con ese bagaje y viviendo un poco esas experiencias de viajar por Europa, como que empezaba yo también a tomar notas, a hacer unos pequeños diarios, aunque los diarios en realidad, desgraciadamente, nunca han sido lo mío no he sido muy constante con eso, pero empezaba yo como a descubrir que eso es lo que me gustaba y decidí volver para retomar la universidad y estudié periodismo. Como una anécdota pequeña, yo regresé de Europa a Nueva York el 10 de septiembre del 2001, en la noche. Ajá. Y llegué como a las 11 de la noche, me fui a la casa de mis tíos, que eran los mismos que me habían hospedado antes, dormí, al siguiente día me levanté súper temprano para ir a hacer compras y cuando regresé a la casa con las compras, en esa casa siempre habían los televisores siempre estaban encendidos porque tenían mis tíos unos gatos y decían que a los gatos les gustaba ver la tele, entonces siempre estaban las teles prendidas y cuando yo llegué ya estaban las noticias ahí y yo no entendía nada. Llego a la cocina, en la cocina había una televisión, entonces asiento las cosas, me quedo viendo y en vivo se choca el segundo avión. No. Y lo vi ahí. Yo estaba en Queens, esto era bueno en Manhattan. Qué hijo de madre. Mi intención era quedarme ahí hasta final del año para trabajar en lo que sea y recuperar un poco de plata del viaje que venía de hacer. Pero bueno, pasó lo que pasó, ya no pude quedar y a las 2 semanas que abrieron los aeropuertos ya me regresé acá. ¿Te regresaste de una porque la conmoción era, o sea, por qué tú tenías que irte de ahí en ese momento? No tenía que irme, sino que ya el escenario era totalmente caótico. Yo quería buscar un trabajo de lo que fuera para recuperar un poco esa plata, pero no era el mejor momento para trabajar, no era el mejor momento ni para los extranjeros, migrantes, para nada. Entonces, mejor me vine, ¿no? Claro, debe haber sido un escenario así social y político espantoso. Claro. Y ahí yo me dediqué a registrar un poco lo que estaba pasando en Nueva York esos días, ¿no? Los días después de los atentados, que es algo que me pasó luego en París también en el 2015, luego de los atentados en París en el 2015. Tengo una crónica sobre eso, sobre cómo fue el día después de eso, que es un momento muy, muy especial, ¿no? Salir a la calle, hablar con la gente, intentar capturar esas sensaciones de algo que acababan de vivir y que estaba totalmente fuera de su radar, ¿no? ¿Esto era lo de Charlie Hebdo? Ajá, no, fue lo del Bataclan y lo de Charlie Hebdo fue unas semanas antes y después vino el gran ataque que fue simultáneo en el estadio de fútbol, en el Stade de France, en un barrio muy cerca de donde yo vivía y sobre todo en la sala de conciertos esta que se llama Bataclan, donde había un concierto de rock y entraron ahí y se reventaron con chalecos bomba. 13 de noviembre de 2015. Wow. Bueno, entonces empecé a salir a lo más cerca de la zona cero en Nueva York a tomar fotos, todavía en película, ¿no? Y a registrar. Más tarde terminé escribiendo una crónica de lo que fue para mí esos días de ahí, que estuvieron atravesados con algo muy cercano porque si algo pasó a nivel de familia, yo estaba ahí con mis tíos, fue que un primo mío que trabajaba muy cerca de la zona cero no aparecía el día del atentado mismo, hasta que llegó horas después caminando, porque no había ya transporte y tal, pero él era Marine. Entonces, enseguida le llamaron y después ya se fue a Irak. Entonces hubo como una cercanía así, incluso familiar en eso que se extendió ya a la geopolítica internacional, ¿no? Que es todo un fenómeno que valdría la pena también conversarlo a fondo, ¿no? Sí. Bueno, volví a la universidad y estudié periodismo. Eso fue en 2003-2004 y desde entonces me dedico al periodismo. Tuve la suerte de empezar a trabajar en buenos medios, en los medios que yo más admiraba como lector, como joven. Mi primer trabajo fue en la revista Rolling Stone, que tenía una edición regional acá. Y yo, cuando todavía estaba estudiando, tuve la gran fortuna de convertirme en el corresponsal de la revista en Ecuador. Wow. Entonces fue una escuela
increíble para mí. Y a mí siempre me había gustado el periodismo narrativo, ¿no? Que veía en las grandes revistas de aquí, en las de Estados Unidos, y decía, eso es lo que yo quiero hacer. Y otra anécdota chiquitita. Cuando estaba yo en Nueva York todavía trabajando como cocinero, tuve libre el día de mi cumpleaños, que es el 25 de noviembre. Yo no tenía muchos amigos allá, entonces me tomé el día libre y me fui al cine a ver esta película Almost Famous. Yeah. No sé si te acuerdas, que es la historia de este chico que es un jovencito que es escritor, colaborador de la Rolling Stone y se va con este grupo de gira, ¿no es cierto? Ajá. Yo salí de esa película diciendo qué increíble, eso es lo que yo quiero hacer. Y 2 años después estaba haciendo eso. Qué bacán. Entonces es como la primera conexión que encuentro. Era cocinero, quería ser ese tipo de periodista y me sucedió. Wow. Y así ha habido algunas conexiones en mi vida con mucha suerte entre lo que me ha dado la cocina y lo que me ha dado el periodismo. Y esto del periodismo del rock, me hace acuerdo de que tú eres músico también, pues, ¿no? Bueno, de entre las cosas que he hecho, lo que menos me corresponde es ser músico. Digamos que tuve una vida musical importante porque fui miembro de Rocola Bacalao, como 10 años. La banda más chimba de la ciudad, ¿no? Exacto. Y ese fue un capítulo también hermoso de mi vida. Aprendí a tocar la percusión latina, que es lo que hacía ahí. Rapeaba un poco también, que es una de las cosas que me gustaban hacer. Fue un capítulo increíble que me llevó a unas instancias que yo jamás me hubiera imaginado, hacer giras europeas con la banda, tocar en Sudamérica, en Estados Unidos, eso. O sea, qué bacán, una belleza la rocolita, loco. Ya hemos de poner en las notas del episodio algún tema para que la gente de otros países también les cachen. Pero aquí en Ecuador todo el mundo le cacha porque son una de las bandas más famosas que hay, pues, loco. Sí, yo creo que las nuevas generaciones ya no tanto, ¿no? Pero los papás, de los jóvenes de ahora seguro las conocen. Entonces, bueno, empezó mi vida de periodista. Siempre he sido freelance. Empecé a escribir para medios de aquí y de afuera. O sea, perdón, te graduaste de periodista, sí, y tú te pusiste a lanzar currículums y carpetas a ver en dónde te salía y te salió en Rolling Stone. Esa fue una anécdota chistosa porque yo de pronto estaba en el Supermaxi y veo que estaban vendiendo la revista ahí. Por primera vez veía que vendían una Rolling Stone en Ecuador. La compré, la analicé y decía edición Cono Norte, Sudamérica, como Perú, Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Había un email de contacto, les escribí y les dije, miren, esto es mi sueño, me encanta esta revista, la he seguido siempre, quisiera ver si puedo colaborar con ustedes. Por ahí había un corresponsal aquí que estuvo un tiempo, que estaba en Guayaquil, se iba de aquí, estaba buscando a alguien, había encontrado a alguien para hacerle una prueba, aparecí yo, me dijo, ok, mándame una prueba. Me acuerdo que mandé un texto que era una reseña del disco de Sudacaya, que acababa de salir en esa época, y le gustó lo que le mandé, y me dejaron, entonces la corresponsalía. Y así es como llegué a eso. Qué bacán. Y estuviste un buen tiempo en Rolling Stone 4 haciendo años. Ese tipo de artículos, así como de una revista, de una página de una revista, así. Sí, hacía desde reseñas de discos, que eran unas columnitas chiquitas, hasta reportajes sobre política. Entonces, tú sabes, esa revista tiene espacio para todo eso, ¿no? Entonces, eso fue lo chévere, ¿no? Y yo me gradué y me fui a vivir a Costa Rica porque mi novia en la época tuvo que irse por trabajo y me fui también. Allá yo seguía con el trabajo de la Rolling Stone desde allá, entonces me llegaban los discos, por ejemplo, de las bandas que sacaban de acá, me llegaban a Costa Rica, o si alguien viajaba me los llevaba y así seguía alimentando la cosa. Se supone que yo no podía trabajar allá porque con mi novia de la época hicimos la unión de hecho para que yo me pudiera quedar allá más del tiempo de turista que te dan, que era 3 meses. Ella es francesa y estaba trabajando como para el Estado. Entonces, cuando hicimos la unión de hecho, te dan el mismo estatus que a ella, y ahí, que es medio diplomático, y ahí tú no puedes trabajar. Pero yo me conseguí un trabajo en el periódico La Nación, que es el periódico más importante de allá, y como tenía yo este bagaje de la gastronomía, primero me asignaron una sección que era como de estilo de vida y cosas gastronómicas así. Empecé a hacer unas pequeñas crónicas que gustaron, y un día el crítico gastronómico más famoso del país, que escribía para la revista El Domingo de ese periódico, que era del clásico crítico que tenía seudónimo y que calificaba con tenedores a los restaurantes, era un señor, después me enteré, un diplomático que le asignaron alguna embajada en otro país, se tuvo que ir,
y me encargan a mí la columna de crítica gastronómica más importante de Costa Rica. Yo era un ecuatoriano de 24 años, recién llegado, y mi trabajo se convirtió de pronto en descubrir un restaurante nuevo cada semana para que el lunes un chofer del periódico me viniera a ver a la casa, a mí y a mi novia, para llevarnos al restaurante, para que comamos lo que queramos, menos tragos, y después yo escribo una columna para el domingo. ¡Qué increíble trabajo! Ese fue mi trabajo, y aparte, después me pasaron a la revista del domingo, donde ya pude escribir reportajes grandes de muchos temas, ¿no? Pero a la vez mantenía la columna gastronómica Y así es como descubrieron en la Embajada de Francia que yo estaba trabajando en el periódico, cuando se suponía que no podía. Pero bueno, no pasó nada. No pasó nada. Estuve un rato ahí en Costa Rica, después volví y más tarde hice una maestría en Ciencias Sociales con mención en Comunicación en la Flaxo. Ciencias Sociales con mención en Comunicación. En Comunicación, ajá. Luego de eso, que acabé en 2010, ahí me fui a vivir a París. Entonces, cada vez que he terminado de estudiar me he ido. Y París fue ya el capítulo más importante, creo, de mi vida profesional e incluso familiar hasta ahora, ¿no? Ahí sí viviste largo tiempo, digamos. 7 años. ¿Te fuiste ya con tu novia francesa? O sea, sí, bueno, en ese momento era mi esposa, ahora es mi ex esposa, pero también me fui por eso, porque ella por su trabajo tenía que ir a trabajar allá. Y empecé a trabajar como cocinero. Lo primero que hice fue eso. Primero era en un localcito de bagels, lo más sencillo así. Después era un restaurante de un centro cultural, un poco más... Ahí ya no tenías tus trabajos de periodista. Todavía no. Este segundo trabajo en este centro cultural se tuvo que cortar a la semana porque yo había aplicado para trabajar en Radio Francia Internacional, en la redacción en español. Viste que Radio Francia Internacional es la radio pública francesa internacional. Entonces tiene servicios en 15 lenguas. Entre esas está español, que es quizás el lugar más interesante para trabajar como periodista en español en París. Por ahí pasó Vargas Llosa y muchos de los escritores que estuvieron en esas décadas gloriosas del inicio de sus carreras, ¿no? Y tú te fuiste con ese objetivo, así como tratar de aplicar a RFI. Porque yo seguía la radio desde acá y una vez me encontré en una fiesta de la música de la Alianza Francesa con un señor que estaba parado al lado mío viendo un concierto. Nos pusimos a hablar y resulta que era el encargado de la sección cultural de la radio, que había venido para hacer unas cosas y le cogió la fiesta de la música aquí, estaba ahí. Nos quedamos en contacto. Cuando llegué, le escribí y él me dijo, vente a conversar. Pasé como unas cuantas entrevistas y me aceptaron justo cuando estaba empezando ese otro trabajo de cocinero. Entonces tuve que dejarlo después de una semana y ya me metí a la radio y al final pasé 6 años trabajando en la radio. ¿Para todo esto tú hablabas francés? Diría que no. Yo había estudiado 10 de los 12 niveles de la Alianza, pero 8 años atrás. Ah, bueno. 8 años antes de irme. Tenías tu base, digamos. Pero nunca había practicado. Honestamente, casi empecé de cero. Entonces, estando en la radio de nuevo, porque tenía este background de la cocina, empecé a interesarme por los temas alimentarios. Es que en Francia los temas sobre comida y alimentación se discuten todos los días con el ímpetu y el interés que se discute en los temas de economía y política y tal. Entonces, te entraba por todo lado esa información. A mí me comenzó a despertar un interés mayor, saber los alcances que podía tener la cobertura y la investigación de estos temas que para mí no habían sido primordiales hasta ese momento, porque yo como periodista estaba más interesado en el mundo de la cultura. Ahora yo considero que la cocina también es parte del mundo de la cultura, pero digamos no convencional de la cultura, las expresiones artísticas, ¿no? Entonces me empecé a interesar por eso y empecé a cubrir temas de ese tipo como periodista de la radio y también como freelance que siempre fui para medios de aquí, de otros de países de Latinoamérica. Y así es que llego un día a toparme con un artículo en Le Monde sobre este restaurante que se llamaba Frigan Pony, cuya materia prima era comida que iba a ser botada a la basura y que estaba amontonada por ahí en unos hangares del mercado mayorista más grande de Europa, que es uno que queda allá a las afueras de París. Entonces yo vi ese reportaje, leí ese reportaje y dije, qué increíble esto. Me metí al Facebook, a la página de Facebook de ese lugar y justo vi que solicitaban cocineros voluntarios para ir a trabajar. Entonces dije, esto está perfecto. Voy como cocinero y saco una historia, digamos, además desde mi propia práctica, desde mi propia experiencia ahí. Y ese fue el punto de quiebre de mi historia hasta ese momento, ¿no? Yo ya venía con esa
se me venía despertando el interés de volver a la cocina por haberme adentrado en el mundo de la gastronomía y más ampliamente de la alimentación como periodista. Voy a este lugar, me pongo como cocinero voluntario y a la semana siguiente ya me dicen, ¿quieres ser el chef de uno de los días que... Era un lugar que funcionaba de viernes a lunes y era un lugar increíble en todo sentido, ¿no? Era un lugar que funcionaba en un antiguo depósito de material ferroviario que estaba abandonado ahí por más de 10 años en el extremo norte de París y que unos ocupas muy conocidos en el mundo underground de las fiestas porque se dedicaban a encontrar espacios abandonados para tomarlos y hacer fiestas, hacer galerías temporales, cosas así. Encontraron este lugar y montaron este proyecto de restauración basado en el rescate de alimentos. Estos ocupas, aparte de ser ocupas, eran friganos, es decir, gente que se alimenta de la recolección de comida que está botada. Friganos. Friganos. ¿Qué es lo que nunca había oído? Ajá. Ajá. O sea, gente que basa su alimentación en comida que alguien más está desperdiciando. Exacto. Mayoritariamente de los supermercados. Uh-huh. De los mercados también, pero como los supermercados están más al alcance, y todo eso para mí era nuevo. O sea, yo nunca había escuchado hablar del fenómeno del desperdicio de alimentos en Ecuador, ni allá mismo antes de conocer esta historia. Nada sobre esta corriente del friganismo, que es en suma una corriente anticapitalista que se extiende a todos los aspectos de la vida, pero que tiene su centro en la alimentación. Y bueno, para mí fue un mundo por descubrir que me llamó mucho la atención, con el cual rápidamente desarrollé un compromiso que yo siempre reconozco como político, porque entendiendo todas las aristas que eso tiene, fue fácil entender una búsqueda y una proyección social, ambiental, que está detrás de este fenómeno. Y dije, es del mundo de la gastronomía que a mí me interesa, algo que yo no sabía que existía, que no sabía que se podía practicar, algo que está un poco en las antípodas de lo que me habían enseñado y de lo que yo mismo creí que quería perseguir, que era la distinción convencional en el mundo de la gastronomía como cocinero y demás. Entonces dije, no, esto es lo que me interesa. Y así es como desde una historia que desarrollé para la radio, pero también tengo versiones escritas que hice para revistas, una que está en el libro, volví a la cocina y a partir de entonces seguía trabajando ahí, pero también trabajaba como freelance para... Una vez me metí a una aplicación que se llamaba Brigada, que te mandaban misiones al teléfono y te decían, mañana necesitamos un asistente de cocina fría en tal restaurante. Y si aceptabas, te daban todos los detalles, te decían cuánto te pagaban, podían ser unas horas, podían ser 3 días, una semana, y tú dependiendo del tipo de misión que era, aceptabas o no aceptabas, entonces había esa facilidad, era muy, muy freelance, eso me acomodaba los días que no tenía que ir a la radio, que no tenía que algún otro trabajo pendiente. Qué buena idea. Entonces estaba con eso al mismo tiempo. Pero mi enfoque ya fue el desperdicio de alimentos, por eso me dije que cuando volviera al Ecuador iba a crear un proyecto basado en aquel, y eso es lo que pasó en 2018. Yo volví a finales de 2017, tenía el proyecto armadito en la cabeza, y en algún momento de esos años todavía ya eran las épocas de los becarios Cenecit. Mucha gente estudiando en Europa. Que para los que no saben, era, digamos, el gobierno de esa época hizo un programa para que mucha gente gane becas para irse a estudiar en Europa y en otros países. Ajá, y había muchos estudiantes ecuatorianos por ahí y se hacían reuniones periódicas para que los estudiantes presentaran avances de sus proyectos. Y una vez hicieron uno en París, muchos amigos míos, de los que eran mis amigos en París, estaban estudiando doctorados, fueron a esto y le escucharon a una chica que estaba haciendo una tesis sobre desperdicio de alimentos que estaba estudiando en Holanda. Y como sabían que yo estaba en eso, le dieron mi contacto, le pidieron su contacto, me lo pasaron a mí y empezamos una correspondencia que se alargó por más o menos 2 años, porque ella todavía se quedó hasta el 2018 allá. Y nos dijimos que cuando nos veamos cara a cara, si es que hay buena conexión, seguramente podríamos armar ese proyecto en conjunto. Ella vino hacia finales de 2018, nos reunimos un día en una panadería
y en media hora estaba armado el proyecto, porque ya estaba todo en la cabeza. A finales de 2018, estoy hablando de Idonia, este proyecto que lo defino como socio gastronómico, que está basado en la experiencia del Free Pony de París y que consistió en su modelo inicial y que es el más abarcador, el que más representa el espíritu del proyecto, que es ir al mercado. Inicialmente íbamos solo al mercado mayorista, que es donde se genera más desperdicio de comida, en 1 hora con voluntarios que, bueno, esto fue un proceso de montaje del proyecto, de comunicación, de sacar en redes, de presentarnos, de decir somos esto, hemos creado este proyecto, buscamos esto, necesitamos gente que nos ayude a trabajar. Vamos a ir este sábado al mercado mayorista a tal hora, después necesitamos traer la comida a tal restaurante, empezamos a hacer contactos con restaurantes de amigos para que nos recibieran. Nosotros no teníamos un espacio propio, entonces los restaurantes empezando a interesarse porque para ellos también era una novedad. Y sí, digamos, ya me adelanto quizás un poco con el tema, pero una de las mayores satisfacciones cuando me preguntan al respecto es que, no voy a decir que quizás fuimos los primeros que introdujimos ese tema en el ambiente de la gastronomía, pero capaz que sí los que lo visibilizamos más, porque fue un proyecto que empezó a circular mucho, se dio a conocer y empezó a despertar el interés de los propios colegas del oficio. Yo para ese momento no era conocido como cocinero acá, ¿no? Yo era periodista, pero volví de París y empecé a convertirme en cocinero también acá, pero ya con este interés. Sí, quiero que entremos a ese tema y quiero darle su buen espacio de tiempo a Idonia y al proyecto de desperdicio de alimentos. Pero si es que no te hago estas preguntas ahorita, después ya de ley no voy a tener el chance. Y hay unas 2 o 3 cosas que tú mencionaste antes que me surgieron preguntas. La una que me parece importante es esto de que tú dijiste que en Francia le dan un peso al tema de la comida, igual que le dan a la economía o a la política o qué sé yo. Y yo pensaba que en todo el mundo era medio como, creía que era una tendencia mundial de que la comida siempre es así el más relegado de los temas a cubrir en el periodismo, ¿no? Si tú ves en cualquier parte de América Latina, es la última página del periódico, tal vez ponen incluso un después de la de cultura, que ya es la última. Claro, la de cultura ya es así lo menos valioso. Y después de eso, tal vez al lado de un cómic te ponen una cosa de comida, ¿no? Y me parece interesante esto que dices, que tiene un valor cultural más grande en Francia, esto de la comida. O sea, un periodista de comida tiene tanto trabajo como un periodista de otra cosa. Sí, porque se entiende el mundo de la alimentación en sus diversas perspectivas, en sus diversas implicaciones, que tiene que ver con todos los ámbitos de reflexión más álgidos de la vida en sociedad, que es justamente eso lo que me interesa a mí de la comida y la alimentación. Como escritor sobre comida, como periodista, no me gusta tanto esto de periodista gastronómico porque creo que limita un poco, al menos en la concepción que se tiene acá. En inglés se dice food writer, que me parece un término más adecuado para eso, porque justamente ese es un trabajo que te lleva a ámbitos más amplios, a una comprensión y una reflexión más amplia de lo que está ligado con cultura, economía, historia, ambiente, etcétera, que eso es lo que me interesa la comida. No, lo otro pareciera que se limita un poco a las reseñas, a la crítica gastronómica, que no es menor y que de hecho aquí tampoco se ejerce mucho, pero que como cualquier crítica bien hecha aportaría a la reflexión sobre el tema, ¿no? Pero me queda un poco más cómodo ese otro término, creo yo. Ajá. Y has logrado como periodista de vuelta acá, como darle este otro toque al periodismo de comida en Ecuador. Yo he visto ya, me mandaste antes de la entrevista algunas revistas digitales que han cubierto este tema como con más fuerza, no sé. ¿Tú crees que está cambiando ese tema aquí? ¿Crees que se le está dando un poco más de énfasis, más peso al periodismo de comida? Sin duda se publica más sobre el tema. Me parece que eso va de la mano con el momento que está viviendo la gastronomía nacional, que está en busca de ese reconocimiento internacional en las grandes ligas, que es digamos al turismo, digamos, así buscando un turismo gastronómico. Por un lado, por otro lado está el reconocimiento de ciertas figuras, de ciertos restaurantes que a la vez manejan ciertos conceptos, que es lo que pasa en todo lado, lo que se espera, lo que le ha pasado a países como México, Perú,
Que es medio eso que cae en la jerarquización de las estrellas, chefs y cosas así también. Sí, o sea, es una parte del ecosistema que, digamos, no está mal, hace parte de... Pero hay gente que le interesa eso y persigue eso y está bien, digamos. Mi interés, mi trabajo está también en eso, en observar eso, sin descuidar todos los otros ámbitos menos visibles y menos glamurosos, ¿no? Entonces, lo interesante es que algunas de estas personas, algunos de estos esfuerzos están conscientes del trabajo que hacen los campesinos, por ejemplo, ¿no? Y están tratando de reconocer el valor del trabajo de estas personas que va en total línea con el trabajo gastronómico más visible. Y algunos reconocen el valor del marketing de decir que valoran a los campesinos. Exacto, sí, porque después de eso muchas veces no pasa nada. ¿No? Sí. Ajá, sí. En muchos casos hay una utilización de eso. Pero en fin, yo creo que se está hablando un poco más, se publica más, hay más voces, justamente como decía, porque el mercado y el momento de la gastronomía es quizás el más visible y el que más figuración tiene en la historia del país. Otra que te quería preguntar, que me dijo la Claudia, no me contó la anécdota, pero me dijo que tienes una anécdota con Anthony Bourdain. Ah, sí, que cuando él vino a hacer su programa acá en 2009, era el No Reservations, que era no fue su último programa, fue el anterior. Me invitaron a mí a que fuera su guía en Quito. Entonces yo le guié en Quito, fuimos a muchas huecas, me pidieron a mí que escogiera algunos lugares para ir con él. Les llevé a la Ronda a comer seco de ville y caldo de nervio. Ahí. ¿Quieres explicarle un poco a la gente qué es el seco de ville? El seco de ville, el ville es el feto de la vaca y se hace un seco con eso. Es una carne muy, muy tierna y a mí no me gusta, digamos, era una carne insípida. A él tampoco le gustó. Y el caldo de nervio es el caldo del miembro del toro, que tampoco le gustó y tampoco le pareció gran cosa porque cuántas veces habrá comido platos con el miembro del toro. Entonces me acuerdo que me dijo, another dick soup. Otra sopa de pene. Así como que dije, bueno, al final eso no salió en el programa. Fuimos a comer cuyes en Selva Alegre, ahí en Los Chillos. Sí, son riquísimos. Sí, era la primera vez que él había comido cuy asado. Había comido cuy en estofado en Perú, me contó. Fuimos al Parque de las Tripas, ahí en la Vicentina. Le encantaron las tripas. Comimos un poco de todo, morcilla, empanadas de viento con morocho, las tripas. Después fuimos al Pobre Diablo a tomar canelazo y yo ahí metí cizaña para que tocáramos con la rocola en el Pobre Diablo. Eso se armó ese rato, tocamos y salió eso en el programa. Entonces la visibilidad que tuvimos nosotros, imagínate, a nivel internacional fue increíble. Me acuerdo la cantidad de solicitudes de amistad en el Facebook de la rocola que empezaron a llegar después de que el programa salió al aire. Entonces fue muy interesante conocer a este personaje que era esa persona cuyo trabajo todos queríamos tener, ¿no? Pero después de lo que pasó, ¿no? Del suicidio de él, yo empecé a recordar esas sombras que había reconocido en su comportamiento. Él estaba muy atareado esa época con la escritura de un libro, entonces se acababa de rodar las escenas y pedía que le llevaran al hotel porque estaba así con el deadline del libro que le pisaba los talones. Pero si no, yo escribí una crónica sobre esa experiencia que va a salir en el libro de crónicas sobre gastronomía que voy a publicar este año, ojalá salga en septiembre. Ahí está esa historia sobre él, que hay una parte en la que cuento que estamos en la furgoneta viendo a algún otro lado. Le estaba siempre viendo por la ventana, puesto sus gafas Ray-Ban ahí, y no prestaba mucha atención. Yo me llevé bien con el equipo de producción, conversábamos ahí y en un momento nos pusimos a hablar de películas de mafia y yo digo que una de las películas que más me habían gustado hasta ese momento era Gomorra, esta película italiana sobre la mafia italiana, y ahí él regresa a ver y hace conexión conmigo porque a él también le había gustado esa película. Y ahí creo que decía que no le gustaba Scorsese, que prefería Francis Ford Coppola en ese rubro de películas y cosas así. Esa fue la experiencia con él. Fue increíble conocerle a él. No es que le terminé entrevistando formalmente, sino de las conversaciones que tuve con él en esos momentos, terminé construyendo ese texto que tenía una versión hasta hace... ¿Cuándo murió? Hace 5 años creo que ya murió. 2018, 2019 fue. Sí.
Entonces le completé ese texto recién con la parte del suicidio. Sí, qué loco, ¿no? Esto del man al que todo el mundo admiraba su trabajo y todos querían ser como él y que resulta que está en una depresión del hijo de madre. Y en ese momento, leyendo algunas cosas, hay un libro que salió sobre él hace poco que es la biografía más completa pero no autorizada, que le escribe un periodista que es un editor de la revista Sports Illustrated, que tiene acceso a, no sé cómo lo hizo, pero tuvo acceso a los mensajes de teléfono que él se manda con su exnovia, que se supone que es la razón de su suicidio, ¿no? Estaba perdidamente enamorado de esta actriz que se llama Asia Argento y ya habían terminado, ella empezó a salir con alguien más, él cayó en una depresión por celos también, estaba tomando mucho y los últimos mensajes que se mandan tienen que ver con eso. Ella le dice que desaparezca de su vida y él le dice, ok. Y después de eso se mata. Entonces este periodista tiene acceso a eso, lo publica en el libro y ahí también publica él unos mensajes que él le manda a su ex esposa, que era para ese momento su confidente, y él le llega a decir que odia su trabajo. Date cuenta, ¿no? Era para mucha gente, mucha gente. ¿A cuánta gente yo le he escuchado decir que este es el mejor trabajo del mundo? Y sí, nos parecía, ¿no? No, y sí, de alguna forma lo era, pero él ya lo odiaba. Y el tiempo y la fama también creo que son... Por supuesto. Bueno, entonces, para ir volviendo a tu línea de vida y a tus proyectos, tú regresas de Francia con esta onda del friganismo y de la comida reciclada, mezclas el periodismo, vuelves a la cocina y haces este proyecto Idónea. Pero ahí no tenían ustedes un local todavía. No. O sea, ustedes conectaban comida desperdiciada con restaurantes. Sí. Ese fue el espíritu inicial. No teníamos recursos para tener un espacio. Tampoco era la intención porque me interesaba, como parte del proyecto, vincular a otros lugares, a otros cocineros, para que el mensaje final del proyecto se expandiera. Y por eso lo llevamos así. Entonces, cada vez que hacíamos eventos, nos instalábamos en un lugar distinto, que no eran solo restaurantes, sino también eran lugares poco convencionales, y ahí el proyecto tomaba la forma de algo más experimental, más arriesgado, más performático incluso, ¿no? Hemos hecho cosas en iglesias, en escuelas, cosas así. Y siempre el proyecto tuvo como dos aristas principales, que era la de, a través de esta especie de puesta en escena de la recuperación de la comida y de la transformación en platos lo más apetitosos posible, transmitir el mensaje de lo que constituye el fenómeno del desperdicio de alimentos. Entonces los eventos consistían en, primero, antes de que se sirva la comida, hacíamos unas proyecciones, unas presentaciones en los lugares, en unas pantallas, con información dura sobre lo que implica el desperdicio de alimentos en todos los términos, en términos ambientales, económicos, sociales, etcétera, con datos impactantes para que la gente captara el mensaje de esa forma. Era un poco la intención choquear con esa información que seguramente no conocían, qué representaba en cuanto a pérdidas de agua, de tierra, de semillas, de trabajo humano y animal, un filete de carne que se desperdiciaba, un plátano, ¿no? Un pedazo de pan, la mentira que constituyen las fechas de caducidad en los productos, que lo que buscan es que haya más rotación en las perchas y por eso se desperdicia finalmente. No todos se atreven a probar y a poner sus sentidos a prueba, que es lo que yo siempre digo. ¿Y cuál es la trampa? La trampa es que haya más rotación para que haya más venta. ¿Es una trampa de las corporaciones o es una trampa de las agencias reguladoras? Porque la agencia reguladora es la que te dice cuánto es el tiempo de caducidad que debes poner, ¿no? Es que no hay una sin la otra. La una no podría funcionar sin el arreglo de la otra. A la una le interesa que haya más rotación de sus productos y la otra permite. Y ahí hay el contubernio. Pero mucha gente no sabe eso. Cree que automáticamente la comida se va a dañar o ya se ha dañado y la bota sin hacer la menor prueba. Cuando lo máximo que ocurriría o que podría ocurrir es que las propiedades organolépticas y de calidad empiezan a disminuir a partir de cierta fecha, pero eso no significa que va a incurrir en eventuales daños a la salud o riesgos para tu salud el consumir eso. A menos que sean tal vez cárnicos que tengan bacterias. Y que esté claramente dañado, ¿no? Ahí es que empiezas oliendo, ves, por último pruebas un poco para ver si es que está mal y ahí decides.
pero no puedes botar eso cerrado cuando claramente no está dañado. Y eso pasa muchísimo con los lácteos, por ejemplo, se les tiene mucho miedo a los lácteos, ¿no? La cantidad de yogur que se desperdicia en el mundo al día por esa razón. Y eso que el yogur sí que no se daña tan fácil. No, entonces ese tipo de cosas son las que terminamos diciendo en estas presentaciones, ¿no? Después de toda la información, damos una especie de tips, se cierra eso, que es como una media hora, la gente queda conmovida y venimos con la comida que es la transformación más clara de la potencialidad que tienen esos alimentos que estaban por irse a la basura, que en muchos casos han sido rescatados ya casi de los basureros de los mercados, ¿no? Y ahorita que me pongo a pensar en esto de las agencias reguladoras, tu proyecto no tiene un desafío ahí tenaz. O sea, ¿cómo adquieres la licencia, digamos, entre comillas, cacha, de poder ofrecer comida que en teoría la industria la ha desechado? Bueno, en realidad nosotros no utilizamos productos procesados, más procesados, son frescos, porque no hemos acudido a supermercados ni a tiendas, digamos, donde nos den eso. Nosotros hemos ido a mercados, a fincas, a ferias, y por lo tanto de lo que nos hemos abastecido es básicamente de hortalizas y frutas, porque el proyecto en un principio y casi a lo largo de toda su existencia ha sido vegetariano, porque tampoco acudimos a buscar cárnicos, porque eso ya está dentro de otro ámbito, implica otro manejo, implica otro equipamiento, otra infraestructura para mantener, entonces no va por ahí. Claro. Además, hemos querido que de eso, de las hortalizas y las frutas, que es principalmente lo que rescatamos, tenemos que comprar cereales, algunas otras cosas básicas para poder cocinar, ¿no? Lo que no se rescata, aceites, condimentos, etcétera. Pero también ha sido interesante desarrollar comida apetitosa, sabrosa, con poco, ¿no? Entonces no hemos tenido que entrar en esos debates. Ha sido comida fresca y vegetal. Que ya es un mundo tan enorme que seguramente se necesitarían 100 idóneas para atacar solo esa parte del desecho de alimentos, y hay todavía todo lo demás que falta por... Claro. ¿Tienes datos al respecto, así como del desperdicio de alimentos, de productos frescos y de otros? Sí. Por ejemplo, lo que más se desperdicia son frutas y hortalizas, más o menos 45%. Raíces y tubérculos también 45%. Le sigue cereales con 30%. No, el pescado y los cereales están por el 30-35%. Lácteos 20%. Carne de vaca 20%. Y legumbres y oleaginosas también un 22%. Pero las frutas y las hortalizas, que es lo que más se desperdicia, era lo que nos interesaba a nosotros también atacar a ese problema. Pero como bien dices, yo siempre he sostenido esto, Idonia es un proyecto minúsculo, digamos, ¿no? Dentro del tamaño de este fenómeno, pero en esa pequeñez hemos querido nosotros compartir ese mensaje para que se expanda y ya en la casa de cada uno empiece a reflexionarse un poco sobre eso, porque hay que saber que es en los hogares donde se concentra la mayor cantidad del desperdicio alimentario. Hay que hacer una distinción entre pérdida y desperdicio alimentario, que en conjunto se conoce como PDA, pérdida y desperdicio alimentario. Las pérdidas se refiere a lo que se desecha en la fase de cosecha, almacenamiento, transporte, distribución. Y el desperdicio es lo que se pierde en los comercios minoristas, en los servicios alimentarios comerciales grandes y sobre todo en los hogares. Dentro de estos tres que acabo de mencionar, donde más se desperdicia es en los hogares. Y eso es difícil de contar. ¿Cuánto? Pues no. Es difícil de contar. Eso no está en las estadísticas. Hay estudios que se hacen y evidentemente en los países más ricos los estudios son más confiables. Y algo que se creía y que ha cambiado al respecto últimamente es que la pérdida de desperdicio, es decir, lo que se pierde en la cosecha, almacenamiento, distribución, eso estaba vinculado mayoritariamente a los países en desarrollo por falta de capacidades para gestionar eso de mejor manera, tecnología, etc. Y se creía que el desperdicio de alimentos correspondía más a los países en desarrollo, ¿no? Tienes más capacidad de adquisición, compras más, desperdicias más. Pero el último estudio sobre este tema, que es de 2021, dice que el desperdicio es equiparable
tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Por darte una cifra, en Kenia se desperdician 100 kilos de comida per cápita y en Dinamarca se desperdician 83. ¿Esto estamos hablando al año? Al año, per cápita al año, por cabeza al año, ¿no? Entonces, en México se desperdician 94 y en Francia 85. Digamos, no hay una diferencia. En México más todavía, país en desarrollo, ¿no? Kilos de comida en total. En total. Pero, bueno, ahí se me viene a mí la pregunta esta, ¿no? De que cómo mides, porque me imagino que en Francia o en Dinamarca o qué sé yo, en donde probablemente los municipios tienen un sistema de separación de comida orgánica e inorgánica, tal vez tienes cómo contar todo lo que la gente sacó de sus casas. Pero aquí que ni se separa, ¿cacha? No. Ni se cuenta, Sí. ni nada. No. O sea, y que un montón de gente además también ni siquiera, digamos, no sé, compostamos. Bueno, tal vez eso ya no cuente como desperdicio. Pero ¿cómo cuentas lo que se desperdicia en los hogares, en lugares donde ni siquiera los municipios se encargan de separar las basuras, ¿cachai? Sí, los lugares donde se tienen las cifras más confiables, se sabe de estudios dedicados con encuestas, con seguimientos durante un cierto periodo para analizar las pérdidas de una muestra de hogares, por ejemplo, y hacer una curva que dé una representatividad más o menos confiable. Es recursos, básicamente, ¿no? Claro. Acá eso no se ha logrado hacer. De Ecuador lo que se sabe es un estudio que se hizo en 2007, que la hizo el Ministerio de Agricultura y FAO, pero está dedicado solamente a la pérdida. No está al desperdicio, justamente lo que estamos hablando. Y ahí las cifras, si buscas en todo lado, lo que se sabe de Ecuador es que se pierden 939,000 toneladas métricas al año, solo en las etapas de producción, cosecha y almacenamiento. 900, lo que equivale... Perdón, déjame tratar de entender esas cifras. 900, y eso que esta es pequeña, ya te voy a decir las cifras globales, o sea, no se entiende como nada. decir 1 millón de toneladas. De toneladas métricas al año. Toneladas métricas al año. Lo que hace 72 kilos por persona al año. Lo que le corresponde en pérdidas, digamos, por la población, pero no es lo que desperdicia cada ecuatoriano, digamos, porque ese estudio no hay. Y si es que esta cifra nos parece incomprensible, 939,000 toneladas al año, las globales son 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden al día, lo que equivale al 1/3 de la producción alimentaria total. Es decir, cada día se desperdicia la tercera parte de los alimentos que se producen. 1.300 millones de toneladas. Para tener una mínima idea, la volqueta más grande que existe en el mundo carga 500 toneladas. Se necesitarían 2.600.000 volquetas de esas para cargar toda la comida que se desperdicia al día. ¡Qué bestialidad! No, son cifras que yo todavía no alcanzo a comprender. Claro, imposible. Eso me hace pensar en el discurso de que no podemos alimentar a tanta gente en el mundo, por ejemplo, de que si es que llegamos a 10,000 millones, yo creo que ya producimos para más de 10,000 millones de personas. Qué bueno que lo mencionas, porque para mí todo esto que han sido años de trabajo y de estudio de este tema llegan a eso. En todas las corrientes de este río del desperdicio de alimentos llega a eso, porque ¿cuál es el discurso? Y no solo de la agroindustria, también es de la academia, que cada vez hay que producir más y mejor para poder cubrir las necesidades alimentarias de la población que crece sin parar. Nadie te menciona qué hacer con la comida que ya se ha producido y que se desperdicia. Ya está absolutamente nadie. Está producida y se desperdicia. Es inaudito cómo los esfuerzos no van hacia eso también, cuando además no se trata solamente de aprovechar esa comida, redistribuirla y combatir el hambre de 870 millones de personas que padecen hambre en el mundo y que se acuestan cada día sin haber consumido la carga calórica necesaria, sino todos los problemas ambientales, económicos que eso acarrea. Y además de eso, digamos, los que se mueren con hambre o los que se duermen con hambre cada día, y aparte los que se duermen con obesidad, pero desnutridos igual. Pero desnutridos, malnutridos, ¿no? Es que es el círculo de la pobreza, que de alguna forma es lo que ocurre con ciertos bancos de alimentos también, ¿no? Que por un lado son una panacea, pero por otro lado tienen estos grises en su gestión que, al menos en Estados Unidos, se fundamentan en la comida más procesada, de menor calidad, que la redistribuyen a la gente más pobre, y es la gente que
come, pero mal come, mal vive. Entonces, por ejemplo, yo conocí un banco de alimentos en Oregon y ahí, muy conscientes de que eso pasaba, ellos estaban cultivando hortalizas orgánicas para en las canastillas que les mandaban llenas de latas y conservas y etcétera, mandarles sus lechuguitas, sus rábanos para que más o menos se balancee. Y es un tema que se atiende como, digamos, hay entidades, ONGs grandes, como es un tema que hay gente con recursos que está tratando de resolver, ¿o crees que es un tema muy subatendido? El desperdicio de alimentos, la redistribución del alimento, digamos. Digamos que es un tema que está siendo abordado para el estudio y el análisis y las cifras y demás ya desde muchos años por la FAO. El primer estudio que salió y en el cual yo mismo había basado mis investigaciones, mis presentaciones y mi proyecto era del 2011 y era como la principal referencia. Pero no había otra, ¿no? Después salió este otro que te digo del 2021 que modificó un poco las cosas, sobre todo lo de la comprensión entre pérdida y desperdicio para los países en desarrollo y países desarrollados. Entonces están la FAO, la WWF en eso. Pero más se sabe de empresas, de proyectos, de conjuntos de startups, no sé, de entusiastas que están interesados en crear la siguiente carne impresa en 3D o galpones de hidropónicos y demás, más que en distribuir la comida que ya se ha producido y que se desperdicia, ¿no? Total. Por lo tanto, mi respuesta para tu pregunta es no. Yo mismo no sé de esfuerzos mayores que estén empeñados en crear, en mejorar la distribución. Hoy me encontré, por ejemplo, en Instagram con un proyecto de unos chicos en Dinamarca que están creando pasta a partir de pan desechado, pan viejo, cositas chiquitas. Es una cosa muy parecida al Free and Pony de París, porque vi que funciona en un local incluso similar, así con esa onda todo. ¿Dónde dijiste? Todo joven, en Dinamarca. Vi porque Massimo Bottura, el chef italiano, publicó en su Instagram una foto con este chico que tiene una bolsa de pasta. Yo dije, ¿qué es eso? Y era esta pasta hecha con pan desperdiciado que está empezando a ser como una... Entonces, proyectitos de esto hay que generalmente a esa escala, como es idónea, son autofinanciados, autosustentados, auto todo. Y a veces tampoco resisten, ¿no? Hay otros proyectos que habiendo empezado así, alcanzan niveles de apoyo importantes porque también, digamos, no tienen mayores conflictos con aliarse con ciertas empresas que les apoyan, que les auspician. Nosotros en ese sentido sí hemos tenido un poco ahí de líneas rojas para mantener nuestra independencia y no vincularnos a espacios ni a intereses que no van con nuestros principios. Eso tiene, por supuesto, sus ventajas y sus desventajas, pero yo al menos prefiero mantener mi autonomía y seguir en la pequeña escala en la que seguimos, pero con el total control por nuestra parte. Pero por otro lado hay un gran proyecto en Perú que se llama Jori, creo que se pronuncia Jori porque está en alguna lengua nativa. Se escribe CCORI, que es de un chef increíble que se llama Palmiro Campo. Yo le sigo mucho también y muchas veces me he inspirado en recetas que comparte él con los desechos, ¿no? Con cáscaras y demás. Él, por ejemplo, alcanzó algo que a mí siempre me ha tentado, que es la creación de comedores populares y comunitarios. Aprovechando la comida desperdiciada. Claro, a él le apoya un sector empresarial importante y eso en ese sentido me parece muy bien. Para entender un poco la diferencia entre pérdida y desperdicio. Ajá. Por ejemplo, el otro día vino la Lucía de la Torre, que es una compañera de la red. Ajá. Con ella nos fuimos a Oregon, a esto bien. que te contaba. Ajá. Bueno, es una dura, ella cultiva muchísimos frutales y aguacates. Sí. Increíble la finca de ella. Sí, no conozco todavía, pero íbamos a hacer un taller aquí en Casa Semilla y el caso es que ella vino para esa preparación del taller y me trajo una gaveta de aguacates llenita y me dijo, esto es lo que no compran en el mercado. Y eran aguacates perfectos. Tal vez eran un poquito pequeños o tal vez tenían una falla estética, pero eran o sea, nos comimos todos, ¿cacha? No botamos ni un aguacate. Y era porque no le recibían. Eso es lo que normalmente se consideraría pérdida, lo que una finca tiene que botar. Sí. Ya. Y tengo otra anécdota que tal vez tiene que ver con el desperdicio. Una vez tenía unos 13 años, estaba con unos tíos en Miami y estábamos en una fila de un restaurante que era, no me acuerdo qué habrá sido, pero era así tipo medio de comida rápida, pero la comida estaba servida tipo buffet. Y mi tía pasó y cogió una papita y se comió. Y la señora
del otro lado del stand le vio y agarró todas las papas que estaban ahí y les botó a la basura. Sí. ¿Cacha? Así en la cara de mi tía, así como que ve lo que acabas de hacer, acabas de contaminar esto y le acaba de y la mamá le botó, no sé, habrán sido 10 kilos de papas fritas a la basura. Eso es desperdicio. O sea, si es que ya es algo que ese bota es un servicio alimentario. restaurante. Ajá. Digamos, has mencionado casos que se ajustan a la definición de estos términos, pérdida y desperdicio. Pero quizás lo más interesante, más allá de la anécdota, sea un poco analizar qué está detrás de eso. En el caso de la anécdota de los aguacates, en este mundo se habla de la dictadura de la imagen perfecta. Estas pequeñas imperfecciones estéticas de los alimentos que hacen que en el mercado ya no sean apetecidos. Porque la publicidad, el marketing, nuestras propias costumbres nos han enseñado de manera casi dictatorial que lo que se despega, se deslinda un poco de lo perfecto es de plano ya no valioso o menos valioso, ¿no? Y ahí hay un gran trabajo que hacer, empezando por el esfuerzo y la reconfiguración de nuestros hábitos, de nuestro raciocinio al respecto. Y yo, por ejemplo, desde que entendí eso, lo que hago es comprar justamente esas frutas que están así, esos vegetales que están así, y las compro más baratas. O sea, en la bodega de mi barrio ya me conocen, entonces ya ni siquiera tengo que decirle, vecina, deme más barato, porque así como ya me conocen, ya me dan más o menos a mitad de precio los plátanos, las frutas en general, que es lo poco que compro ahí. Entonces, si tú haces eso y estás consciente de que no te va a representar ningún perjuicio en ningún sentido, incluso ahorras plata. Hasta por eso podría ser una motivación. Y por el lado de lo de las papas fritas que cuentas, claro, ahí es un debate un poco complejo porque los estándares, sobre todo en la restauración masiva, están basados sobre todo en principios de temor, ¿no? Entonces, ¿por qué votan esa? Por si acaso esa mano que entró ahí vaya a contaminar todo esto y después sirva a otras personas, esas personas se contagian de algo, ponen una demanda y se me arruina la vida y se arruina el negocio, ¿no? O sea, quizás desde el sentido común diríamos que eso es poco probable que ocurra, pero cuando tienes esos estándares marcados en el trabajo de la industria, a ti como empleado te queda poco que hacer. Lo que decía hace un momento de mi trabajo en McDonald's, era completamente indignante porque yo no me acuerdo exactamente si era que cuando hay un momento en el que si hay mucha gente, tú no armas las cosas en el momento que te piden, sino que empiezas a producir Big Mac, cuarto de libra, así unas cuantas, y las tienes en los calentadores, entonces ya piden y vas sacando. Pero si es que esas hamburguesas que ya están preparadas ahí se quedaron 10 minutos, por decirte algo así creo que era, ya se pasaron a la basura. Y las papas fritas creo que eran 7 minutos. Entonces, eso pasaba en los días que yo trabajaba y yo no entendía cómo no podían regalar a los empleados que se lleven o incluso alimentarlos con eso, porque a nosotros, para darnos de comer, iban a comprar sándwiches del Español, que estaban ahí al lado del McDonald's, y ni siquiera utilizaban la misma comida que botaban por bolsas de basura así llenas. Qué bestia. Y ese fue como mi primer contacto con eso y yo no podía entender. ¿Y por qué era? Por este riesgo de que te puedas contaminar o que alguien se pueda contaminar con eso y que son estándares totalmente de la gran industria. Iba a decir gringa, pero como esos estándares se han expandido y se han esparcido por el mundo occidental, digamos, ya no es solamente de ellos, ¿no? Pero es ese temor a que una contaminación se pueda hacer masiva y ahí eso engendre conflictos legales. Y también que eso, ¿no? El tema de los conflictos legales, este sistema que está constantemente amedrentando a cualquier empresa, este sistema legal, y más aún en Estados Unidos. Al menos en esa época me acuerdo que siempre se hablaba así de que por cualquier cosa tú podrías poner una denuncia y ganar un montón de plata. Si te resbalas y te caes, le puedes demandar. Claro, y hazlo a propósito, así. Más o menos. Ajá. Y claro, no, si es que tal vez el cliente de atrás veía que mi tía cogió la papa y la man no votaba, les podía poner una denuncia, ¿cachai? Qué sé yo. Sí. ¿Qué sistema más fallido? ¿Qué ves? Todos ahí sospechosos, todos ahí temerosos de lo que el otro pueda hacer, ¿no? Todos somos sospechosos. Ajá. Qué foco, tenaz.
Volviendo a Idonia. Ujú. Decías que en general el proyecto no necesariamente estaba en un local, pero tú Ajá. sí tuviste un local. Yo de hecho te conocí en tu Sí. local en la Vicentina, en Quito, cuando tenías el proyecto ahí en Fermento, Ajá. ¿no? Bueno, ese fue un proyecto lindo que lo armamos con el que fue mi socio en ese momento. Y aparte de lo lindo que fue por el concepto que traía, que era un laboratorio gastronómico, fue lindo porque lo creamos en plena pandemia. O sea, lo empezamos a montar cuando empezó la pandemia, a inicios de 2020, y lo pusimos a funcionar a mediados de 2020 y lo mantuvimos ahí con la ventaja de que funcionaba en una casa que tenía 2 patios y ahí pasaba todo al aire libre. Entonces la gente iba allá y empezamos con unas cenas clandestinas porque no se podía, ¿no? Entonces lo interesante de este proyecto es que era experimental, colaborativo y pudimos hacer cosas bonitas. Yo al final estuve vinculado a eso un año, fue un año intenso en el que logramos hacer muchas cosas, aprendimos mucho, nos equivocamos mucho, pero fue a la larga una experiencia que me ha dejado muchas satisfacciones. Entonces ahí había 3 cocinas. Una que era la cocina central, en la que se instalaban los proyectos a los que invitábamos a proyectos, a chefs a que armen sus conceptos 1 o 2 veces a la semana, o colaboraciones conmigo y ellos, o entre otros cocineros. Entonces esa cocina estaba abierta para eso. La otra cocina era la de mi ex socio, que tenía pizzas artesanales, y la otra cocina era la de Idonia, donde ahí tuvimos nuestro espacio por primera vez. Lo curioso, lo no tan simpático para la época fue que, como estábamos en pandemia, no podíamos ir a los mercados a hacer las recolecciones y desarrollar todo el concepto grande como lo hacíamos, como lo habíamos estado haciendo antes, sino que nos limitábamos a preparar cosas más sencillas para salir a distribuir a la gente en mayor necesidad en las calles en época de pandemia, ¿no? Había más hambre, entonces salíamos a repartir ahí por el barrio sándwiches o comida más sencilla. O sea, no era que vendían en el local platos. Sí, o también. es que, perdón, antes me olvidé de mencionar, había hablado que el concepto, que el proyecto tiene 2 grandes componentes. El primero era digamos, educativo, ¿no? De a través de las cenas, pasar el mensaje de lo que constituye este fenómeno, comer. La gente, además, al inicio nosotros teníamos este concepto de lo que se llama taquilla inversa, que me parece un término medio extraño, que quiere decir que no cobrábamos un precio fijo, dejábamos que la gente aportara lo que quisiera como reconocimiento a la calidad de la comida, a la idea del proyecto y demás. Pero ya sabes, aquí no, ese tipo de cosas no siempre funcionan bien. Teníamos menús de 4 o 5 platos y te dejaban $5, $10, entonces no nos alcanzaba a veces ni para la gasolina y para comprar las cosas que necesitábamos. Después empezamos a poner ya precios fijos porque era lo más justo y lo mínimo que podemos hacer. Entonces ese era el primer componente. El segundo componente, esto era abierto al público general y además teníamos... como recogíamos una cantidad de comida, alcanzábamos con suerte a preparar la tercera parte de lo que rescatamos. El resto de comida la dejábamos ahí para que la gente viniera con una bolsa y se llevara lo que sabían que iban a poder preparar en su casa. Un pedazo de col, unas pocas naranjas, no que se lleven un montón y vayan a desperdiciar en su casa, que sería el total contrasentido. Y para esto ustedes en los mercados o en las fuentes de donde cogían la comida ya tenían que escoger lo que sí es útil y lo que no es útil. No, o se llevaban todo. Sí, nos llevamos, si es que había 2 o 3 costales de pimientos, cogíamos uno porque sabíamos que lo otro no íbamos a poder procesar y seguramente a nosotros se nos iba a dañar. Además era muy probable que dentro del costal la mitad pudiera estar ya dañado, que ya no se pueda aprovechar, y eso sí iba al compost. Entonces lo que hacíamos en el mercado es decir, disculpen, nos puede regalar lo que tenga de desecho. Era esa palabra, nos demoramos un poco en identificar esa palabra. Antes hacíamos todo el discurso para llegar a lo mismo, hasta que descubrimos que todos ya tenían esa palabra entre sus códigos y muchos tenían ya separadas cosas. Entonces, porque nosotros no éramos los únicos que entramos al mercado a buscar. Había orfanatos, albergues, etcétera, el banco de alimentos. Entonces ellos iban repartiendo. Y como decía, una gran parte de esa comida que rescatábamos no la cocinábamos porque ya cocinamos lo suficiente para 50 cenas en el día, porque nos instalábamos por un fin de semana. Sábado, cena, 40, 50 personas, y al día siguiente,
que es la otra parte importante del proyecto, que es la faceta solidaria. El domingo invitábamos antes de la pandemia, a algún grupo de personas en situación de vulnerabilidad, asociaciones de migrantes, albergues, fundaciones, etcétera. Entonces, era también la oportunidad de, digamos, de invitarles a un lugar al que difícilmente iban a acceder por cuenta propia, a compartir un almuerzo con nosotros, también a explicarles de esto y a donarles un poco de comida que se podían llevar a sus casas, a sus hogares de acogida y demás. Entonces, el proyecto siempre tuvo como eje principal ese de lo solidario. Entonces, en la pandemia eso ya no pudimos hacer, ya no podíamos traer gente para que coma, entonces salíamos nosotros a entregar la comida preparada o cruda para ir dejando en donde necesitaron. Uh-huh. Entonces, lo paradójico fue que cuando tuvimos la cocina totalmente armada, gracias a unos fondos que nos ganamos por aplicando con el proyecto, armamos una cocina bien puesta, pero teníamos poca acción porque estábamos en plena pandemia. Uh-huh. Pero bueno, después la aprovechamos como parte de este laboratorio para hacer escenas, digamos, conceptuales y experimentales en el marco de lo que te estaba explicando hace un momento. Y esa fue la experiencia de Fermento. Además, teníamos una tienda de productos agroecológicos afuera, como parte de este espacio de la casa, que más o menos completaba la secuencia de lo que queríamos tener ahí. Pusimos una tienda de productos orgánicos y agroecológicos en plena Vicentina, donde en la misma cuadra habían otras 6 tiendas, 6 fruterías, verdulerías, donde las cosas costaban no la mitad, pero menos de lo que costaban nuestros productos. Entonces fue difícil ganar mercado en ese barrio, pero logramos otras cosas, o sea, despertar el interés por ese tipo de comida, por ese tipo de prácticas. Y en ese sentido fue algo que también generó mucho interés, mucha discusión acerca de lo que se podía hacer desde otras aristas en el mundo de la gastronomía. Como te digo, ese proyecto conmigo ahí duró 1 año y después yo también salí y ya volví a sacar la cocina de Idonia de ahí y volvió a su faceta itinerante como había empezado. Uh-huh. Para todo esto te quería preguntar también, ¿en qué momento adquiriste un interés por el tema agroecológico o por el tema ecológico en general? Uh-huh. ¿Y cuál es ese vínculo con tu cocina y con lo agroecológico? Porque me imagino que no es fácil el tema de los desechos, de lo que viene de mercados y todo, que no es agroecología. Ajá. Y cómo integrar en el proyecto ambas cosas, porque sé que sí tienes un interés por eso, pero desechos agroecológicos ya es un nicho tal vez demasiado chiquito. Mi interés empezó en París, porque asimismo en alguna conversación de la época estaba ese tema sobre la mesa, empecé a seguirle y a entender de qué se trataba eso versus la producción convencional. No era difícil, digamos, tomar partido por el uno o por el otro. Y ya en la época ya empezaba la moda de las canastillas de productos agroecológicos. Había una sucursal de una de estas organizaciones cerca de mi barrio. Empecé yo a consumir ahí. Y ahí, digamos, por cuenta propia empezó ese interés. Pero cuando yo volví acá, volví decidido a aprender de esto, a empezar a integrarme en ese ecosistema del cual yo no conocía mucho. Y un día vi que había un evento en este restaurante que se llama Laboratorio Gastronómico en Quito. Y era un evento que se llamaba Pamba Mesa, que tenía como un componente artístico. Y un día hubo un evento en el que estaban invitados gente de la red de Guardianes de Semillas, de la cual yo sabía un poquito, pero no mucho. Yo tenía meses de haber vuelto. Entonces fui, no entendía muy bien de qué se trataba eso, pero hubo un momento en el que la gente se puso a conversar, tomaban la palabra por aquí y por allá, y en eso salta nuestra amiga Claudia García a hablar. Y habló increíble. Y dije, wow, esta chica, qué interesante. ¿Quién será? Entonces me acerqué, me presenté y desde ahí nos hicimos súper amigos. Y ella fue como mi entrada a ese mundo. Ella ya estaba en eso y a partir de ella y gracias a ella yo empecé a entender un poco y a vincularme a los distintos espacios y a desarrollar mi interés y también los conocimientos al respecto. Y luego, respecto a lo que me preguntas sobre Idonia,
Por supuesto, la comida que viene del mercado mayorista es de producción convencional y también ha sido un motivo para que nos preguntemos si esa comida es la que queremos utilizar, y la respuesta es que también, porque es la que mayoritariamente se desperdicia. No podríamos, digamos, no sé si por esnovismo, por lo que sea, dejar eso de lado y dedicarnos a lo que es solo agroecológico, porque sería un nicho, como tú dices, más limitado, pero eso no ha significado que no lo hemos hecho. Entonces, en una fase del proyecto, que fue sobre todo lo que ocurrió el año pasado, que hicimos este subproyecto dentro del proyecto, en el cual ya participó de hecho la Claudia, que se volvió como una tercera idónea. Siempre se hace la que está, que no está con un pie adentro, un pie afuera, pero ha sido parte importante, sobre todo en la última fase del proyecto. Hicimos este proyecto que se llamó Idónea Ambulante. Nos ganamos unos fonditos ahí, de los mismos fondos que nos sirvieron para montar la cocina en fermento, y con eso nos fuimos a 3 ciudades del país para sacar el proyecto fuera de Quito. Y el enfoque fue trabajar con fincas agroecológicas, aprovechar donaciones y excedentes de producción. Y en cada ciudad donde fuimos hicimos distintos eventos, pero con ese enfoque y partiendo de las fincas agroecológicas. Estuvimos en Píllaro, en Tungurahua, donde con una asociación de productores recogimos alimentos y fuimos a cocinar en un restaurante de un amigo que tiene ya un restaurante muy bonito que se llama La Cosecha Tahualó. Les invito, por cierto, que si están por Píllaro vayan a los fines de semana en la tienda, muy, muy buena comida. Y él se llama Juan Carlos Alulema. Eso fue en Píllaro. Después vinimos acá a Cotacachi, justo la semana pasada creo que se cumplió un año de lo que estuvimos aquí en Cotacachi haciendo eso. Aquí también trabajamos con las compañeras de Hambi y Mascari. Hicimos ahí un taller de fermentación con Patti Ramón, que nos acompañó, y fue toda una experiencia a las compañeras indígenas de enseñarles de fermentación, de cosas que ellas no conocían, ¿no? Kimchi y cosas que nunca habían probado y que les resultaban un poco nuevas para su paladar, pero era una forma también de intercambiar conocimientos sobre cómo prolongar la vida de los alimentos cuando se tiene en exceso, ¿no? Ellas vienen de procesos de fermentación de otro tipo, la chicha, por ejemplo, pero no conocían necesariamente de cómo fermentar vegetales o cómo hacer conservas y cosas así. Entonces fue un intercambio de conocimientos muy bonito. Esa vez no hicimos un evento ni una comida abierta, sino que hicimos ese taller con ellas y después hicimos un almuerzo en una escuela que está llevada por una fundación de unos extranjeros que tienen aquí, que dan alimento a unos viejitos en situación de pobreza. Entonces nos juntamos con esa fundación e hicimos un gran almuerzo para unas 50 personas de acá de la zona, que fue bien bonito. Esa fundación se llama Place of Hope. Eso fue justamente hace un año. Y después nos fuimos a Manabí para juntarnos con Iche, la escuela de Iche, la escuela restaurante que está allá en San Vicente. Y ahí, en cambio, fue aprender de otros productos de la costa, recoger también en fincas, conocer el trabajo de asociaciones que trabajan en este sentido. Y después hicimos una cena ya de más alto nivel ahí en el restaurante de Iche con todo el equipo de cocineros, entre los cuales está Valentina Álvarez, que es ahorita una estrella internacional ya porque es una experta del horno manabita. Estuvimos con Felipe Salas, que es el otro chef de ahí, Ángel, que también es el otro chef, y fue una experiencia increíble. Entonces eso fue la experiencia de Idónea Ambulante fuera de Quito y con alimentos agroecológicos. Fue experimentar por ahí, sabiendo que también se puede, porque también ahí hay algo de excedente, aunque como sabemos en el campo, en la chacra, el círculo es mucho más virtuoso, los desperdicios casi no existen. El que lo que no se come el humano se come el animal o el suelo. Claro. Entonces ahí era más un poco apelar a la generosidad de las personas para que en el intercambio de los conocimientos que nosotros podíamos compartir, que eran los talleres y todo esto, hubiera una compensación, digamos, ¿no? Y un intercambio ahí. Ahora que le mencionas a la Patti Ramón, que también estuvo en nuestro podcast, sí, y me hace como pensar más en este tema, ¿no? de la agroecología y del tema del desecho y así. Y también de la importancia que tiene la nutrición
en la carrera de gastronomía. Ajá. Y eso te quería preguntar, ¿no? Para mí siempre ha sido una estupidez inmensa que no, los médicos, por ejemplo, no aprenden nutrición en la escuela de medicina. ¿Los cocineros aprenden de nutrición en la escuela de cocina? No, yo al menos no. Cacha, qué locura. Yo al menos no. Y no estoy seguro de que ahora haga parte del pensum. Ojalá, espero. Pero así tampoco teníamos formación sobre la línea del sistema de producción alimentaria, ¿no? Que empieza con la tierra, que a mí me parece básico, no solo en las escuelas de cocina. En este punto, algo de eso debería ser parte de las mallas educativas de la educación en general. Claro. Cómo aprender a alimentarse mejor, cómo cuidar la tierra y en sí, en general, la alimentación de tu familia. Si eso parece que fuera indispensable en la educación en general, ¿cómo no va a ser para los cocineros, no? Imagínate, o sea, no considerar la nutrición al armar un plato es una cosa que para mí no me entra en la cabeza. Me hace acuerdo también de algo que leía de lo que tú me mandaste el otro día, que tú decías que hablar de cocina responsable o cocina sustentable es como lo mismo que hablar de periodismo de investigación, que es una redundancia, Ajá. ¿no? Y el tema es ese, o sea, parece una redundancia, pero en verdad toda la carrera, todo el movimiento así de cocineros profesionales no estudian eso. Ajá. O sea, no estudian sobre la nutrición, ni sobre la responsabilidad, ni sobre la sustentabilidad de los alimentos que preparan y ofrecen. Un oxímoron. Un oxímoron. Ajá. Claro, o sea, yo lo que decía es que la sustentabilidad en la gastronomía ya no puede ser una virtud especial del oficio. Tiene que ser una condición sine qua non. O sea, ya no puede distinguirse una gastronomía, ya no podría, digamos, en términos ideales, distinguirse por ser preocupada por el ambiente, por ser preocupada por el manejo de los recursos, por la salud de las personas y por el trato justo con quienes proveen los alimentos. Parecería que es elemental que eso ocurra así, como todo periodismo debería ser de investigación. Claro. O sea, decir periodismo de investigación es justamente una redundancia, debería ser algo elemental, Claro. como lo sostenible y la sustentabilidad a la gastronomía. Y entendida la sustentabilidad no solo, como decía, en lo referente a lo ambiental, sino a lo social, también a lo económico, ¿no? Claro, y tristemente no es redundante. No es. Esto también me lleva como a pensar en tu vínculo o tu interés en la agricultura, ¿no? ¿Cuánto has llegado a vincularte o a aprender sobre la agricultura para incluir eso en tu periodismo y en tu cocina? Digamos que el interés viene desde hace un tiempo, pero ya la dedicación a aprender se ha podido dar en los últimos 2 años, quizás, o 3 años, porque desde el periodismo he decidido meterme un poco más en eso y trabajar historias que me permitan aprender más de ese tema. Una de las que me enseñó muchísimo fue justamente una que escribí sobre la red de guardianes. Me fui con Fernanda Meneses y Rogelio Simbaña a hacer una visita de unos productores de semillas en Cotopaxi. Yo con ese trabajo, por ejemplo, quería entender de una vez por todas qué mismo es la red de guardianes de semillas, qué mismo hace, ¿no? Porque es tantas cosas que yo no lograba asimilar bien. Entonces, fue una primera aproximación. ¿Está publicado eso? Está publicado, sí, eso lo publiqué en la revista Diners. Bueno, ahí lo vamos a poner entonces. Y lo que más me ha estado permitiendo acercarme a esos temas últimamente es el trabajo que estoy haciendo ahorita para el periódico El País, para esta sección que se llama América Futura, que es justamente de temas ambientales y sostenibles, sustentabilidad a diversos niveles. Entonces, ahí estoy aprovechando mucho para trabajar temas de la ruralidad, de la agricultura, del campo. De hecho, el último que publiqué hace un mes quizás es uno sobre la chacra, que lo hice aquí en Cotacachi también. Venía de la chacra andina, de recibir un reconocimiento como uno de estos sistemas importantes agrícolas a nivel mundial. El estudio lo hizo la FAO aquí en Cotacachi. Yo vine luego de un tiempo a visitar una de estas fincas que fueron visitadas por ellos también para darles esta distinción, y ahí fue también una forma de entender mejor el trabajo que se hace aquí. Entonces sí, el interés está, como digo, la aproximación ha sido en los últimos 2 años y ahora me queda
apenas pueda poder dar el salto un poco a la práctica, ¿no? Empezar a tener una tierra cultivada Así que me provea. tengo toda la intención y de hecho me encanta esta zona. Ojalá algún día de pueda. vecinito algún rato. Ojalá. La Claudia le tengo pedido que me avise todo anuncio que aparezca por aquí. Qué bacán. Ajá. Oye, volviendo un poquito a lo de la cocina itinerante y la cocina social. Esa modalidad itinerante también les ha dado el chance como de participar cuando hay estallidos y paros y como ustedes tienen esa capacidad de salir a la calle y dar de comer a la gente, ¿no? ¿Eso pasó en el paro del anterior año? Cuéntanos. En los dos paros pasó. En los dos, sí. 2019 y 2022. Sí, ajá. De hecho, en el 2019 probablemente hayamos sido la primera cocina que se instaló en el Parque El Arbolito. Ya sabíamos que venían las comitivas de los pueblos y las comunidades indígenas hacia Quito. Y ahí fue primero el instinto de a ver quién podría interesarse en esto, quién podría participar. Le llamé a un amigo, él tenía una cocina, llevó la cocina, llegué yo, puse un anuncio en Facebook, necesitamos gente que venga a ayudar, traigan tablas, traigan cuchillos. Empezó a llegar la gente y después de esa cosa se volvió un fenómeno, ¿no? Estuvimos ahí 2 días, después vino la policía y nos desalojó con gases y terminamos yéndonos a la Universidad Salesiana, pero para ese momento ya había varias de esas cocinas en otras universidades. Entonces sí, Idonia siempre ha estado dispuesta a hacer esas actividades y a gestionar lo que se pueda. Afortunadamente tiene una capacidad de convocatoria importante, entonces los anuncios que hacemos siempre han sido bien respondidos. Lo mismo pasó cuando hubo el aluvión en La Gasca, que también nos instalamos ahí en el Seminario Mayor, ahí en La Gasca y América. Ahí estaba también un instituto de gastronomía que queda por ahí cerca, pero estuvimos nosotros también y estuvo mucha gente cocinando. Ahí, en cambio, hubo demasiada comida, no había organización, ya no había a quién regalar. Entonces venía gente que por su cuenta había hecho chaulafán y traían terrinas, se paseaban por ahí arriba por la comuna, pero ya había pasado otra tanda de gente repartiendo comida y ya la gente había comido. Entonces, cuando yo vi que había demasiada comida, empecé a pedir botas y de pronto la gente dijo, no puedo darte botas y eso, no estoy en Ecuador, pero te puedo dar plata. Alguna gente me conocía, otra gente no me conoce, pero supongo que han seguido el proyecto y me ubican por ahí y me comenzaron a mandar plata. Y yo de pronto llegué a reunir como $1,200 en unos pocos días y con eso compramos botas, herramientas, guantes para la gente que estaba en las labores de limpieza. Compramos materiales de construcción, bloques, cemento, etcétera, con plata que de pronto la gente por confianza donó y yo tuve que dar mi cuenta personal y funcionó. O sea, en ese sentido, las activaciones que ha hecho Idonia han permitido crearse este capital de confianza en el que la gente deposita también su ayuda cuando no puede entregarla directamente. Y bueno, luego pasó también en el último paro, ya eso fue mucho más organizado, más grande, duró más tiempo. Ahí estuvimos nosotros en la escuela de las monjitas lauritas, ahí en La Gasca también. Ahí era interesante porque había brigadas, habían turnos, había mucha gente que atender y el equipo que logré conformar yo, de gente que me acompañaba, era el más esperado a veces porque primero éramos los que mejor sabíamos trabajar vegetales, porque si no era arroz con lentejas y atún, arroz con lentejas y sardinas, y ya como todo el mundo estaba harto de eso, entonces de pronto tampoco había muchos vegetales, ¿no? Porque lo que más se dona son costales de arroz, costales de papas, enlatados, pero si de pronto llegaban vegetales, ahí aprovechamos de eso para hacer algo un poco más equilibrado y esa se convirtió en la cocina principal, pues. De ahí sacábamos comida para el albergue de niños en la Universidad Central, también mandábamos a la otra cocina central de la Universidad Central y salíamos también a repartir por ahí, por la calle, porque había manos, había comida, entonces había que también despejar un poco eso, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, Idonia también ha estado activa en esos escenarios. Qué importante trabajo. Y hablando de plata, o sea, ¿dependen de fondos o tu trabajo de periodista toca subvencionar al trabajo de Idonia? Sí. ¿O cómo va a ser? O sea... Sí. O sea, hemos tenido 2 fondos y hemos hecho magia con eso. O sea, con los 2 fondos de $5,000 cada uno.
que es poco. Con eso armamos la cocina de fermento, desde coger las fallas del local hasta comprar todos los materiales. O sea, han usado $10,000 en 4 años, básicamente. $10,000 en 4 años. Y los segundos $10,000, con eso hicimos las 3 fechas fuera de Quito que te conté y un documental que, o sea, grabamos. Alcanzamos a grabar. Ahora falta plata para la postproducción, pero así, con las voluntades de gente que, o sea, 2 amigos que hacen video, creyeron en el proyecto y por muy, muy poca plata nos acompañaron en las 3 fechas, grabaron y ahora tenemos ese material importante que ojalá lo podamos postproducir para hacer un corto al menos y poder mostrar ese trabajo que hicimos. ¿Y así crees que tal vez pueden ganar plata? Digamos, ¿cómo se puede sustentar esto en el tiempo? ¿Y cómo pueden existir más proyectos así? Porque se necesita. Sí, solamente con fondos o digamos con acuerdos que puedas hacer con empresas, con fondos privados o estatales, en el caso de que eso hubiera. Solo por ahí. Con la autogestión tienes para comprar el aceite, para poner la gasolina en tu carro, para pagar al lavaplatos de los eventos, que es el trabajo más importante. Claro. ¿No? Uno, si es que sobra por ahí, te pagas alguito porque llevas 4 años haciendo eso, pero generalmente quedas relegado a las obras de recursos para reconocerte algo. Y por eso mismo es difícil, ¿no? Por eso mismo no puede tener una continuidad como la que quisiéramos, sino que depende de activaciones, de fondos que aparezcan, de una nueva energía, de una nueva voluntad, porque no es que tengamos plata ahí todo el tiempo para hacerlo. Tenemos el concepto que es importante, sabemos cómo activarnos, pero plata siempre se necesita. Claro. O sea, cuando la comunidad lo requiere, ahí está. Y eso es valiosísimo. Y ahí no importa si no hay plata. O sea, es cuestión de salir y darse unas horas. Y yo he hecho eso en medio de tener que estar con mi hijo, o me acompaña, o le encargo, o sea, te arreglas, ¿no? Claro, pero sí hace falta que, digamos, en tu caso, chévere, porque ya existe, pero deberíamos tener 1000 más proyectos de esos solo en este país, ¿cacha? Para, digamos, la redistribución del alimento, ¿no? La idea de salir con Idonia el año pasado de Quito era justamente eso, ¿no? Era tratar de repartir un poco el mensaje por fuera de la ciudad principal y esperar que otra gente local se interese y arme sus grupos locales. Ojalá eso pudiera pasar. El tiempo vuela, pana. Pero antes de cerrar, quisiera que me cuentes de tus libros y que le cuentes a la audiencia de tus libros. ¿Qué libros has escrito? ¿Qué libros están disponibles? ¿Qué libros van a salir? Y cualquier otra cosa que le quieras comentar a la audiencia de cómo contactar contigo, de cómo ver los trabajos que tú has hecho. Sí, solamente en esta idea de cómo afortunadamente he podido vincular el periodismo y el mundo gastronómico en una relación bastante equilibrada. Hay el otro caso del pan, ¿no? Del mundo del pan, que para mí es algo muy importante también. Qué lindo que lo dices, porque era la pregunta que dije, qué mierda, yo no alcancé a hacerle esa pregunta. Sí, no te robo mucho tiempo. Me gusta esta historia también porque estando en París yo escribí un perfil sobre un panadero parisino que es una estrella, pero que era solo el pretexto para adentrarme en la comprensión del mundo y de la cultura del pan. Y de la historia del pan en el mundo occidental, donde Francia tiene un lugar destacado, ¿no? Entonces ese fue un texto muy importante en mi carrera, porque además cuando lo publiqué, que se publicó en la revista Etiqueta Negra, que es una de las revistas más prestigiosas que ha habido en las letras en español, diría yo, sobre periodismo narrativo y literatura de no ficción. Ese texto fue nominado al premio García Márquez en el año 2016. Entonces me ha ido bastante. Y a través de esa historia yo me apasioné por el pan al punto de que ahora hago pan ya desde que volví de Francia hace casi 5 años y me considero un aprendiz de panadero y siempre seré un aprendiz de panadero porque este es un oficio tan vasto, tan profundo y hermoso que nunca se deja de aprender. Entonces ese es otro ejemplo de cómo una historia tomada desde el periodismo se hizo carne en mi vida y me transformó ya en la práctica real, ¿no? Entonces hago pan cuando quiero, experimento con recetas, con ingredientes, con todo ese mundo. Es
tan rico para la experimentación. Y también vendo a la gente que me pide, así, poquitos amigos y demás, pero sobre todo el gusto está en la posibilidad de experimentar con eso y siempre hacer cosas nuevas. Entonces, solo esto para decir que ese texto hace parte de una colección que van a salir en un nuevo libro que voy a publicar en septiembre, si todo sale bien, que es una recopilación de mis textos gastronómicos. Ese texto ya salió en el libro anterior, que reúne crónicas que escribí en París. Ese libro se llama El fotógrafo de las tinieblas y otras crónicas de París. Ese libro, ese título se debe a otra crónica que es sobre un fotógrafo ciego. Es la historia de un fotógrafo ciego que es el fotógrafo ciego más importante del mundo, una persona extraordinaria que tuve la suerte de conocer allá. Y bueno, en ese libro hay historias de varios temas, hay gastronomía, política, deporte, arte, etcétera. Pero hay unos 2 o 3 textos sobre gastronomía que los voy a repetir en este nuevo libro, que va a tener muchos más textos que el anterior y va a tener varios inéditos también que nunca se han publicado, y ese se va a publicar en septiembre. Y antes he publicado en coautoría el libro de las huecas, que tal vez alguien lo conozca. Es un libro que circuló más o menos bien en 2012, que es una especie de guía e investigación sobre varias de las huecas más populares e interesantes de comidas de Quito. Es increíble ese libro. Yo no sabía que tú habías sido parte de eso, pero sí lo conocía y me pareció una bestia ese proyecto. Sí, ese también lo hicimos con un colectivo del que yo era parte que se llamaba La Selecta Cooperativa Cultural. Hacíamos muchos trabajos editoriales. Y después publiqué en el 2019 ese fue un libro bajo pedido que me hizo la Panadería Cirano, que quiso escribir su historia a propósito de los 60 años que tenían de existencia. Entonces, sí, digamos, no está entre mis intereses principales las historias empresariales, pero con esta yo me identifiqué bastante porque primero era el mundo del pan, y luego porque hay una historia realmente interesante ahí de cómo surgió eso con la historia de un migrante francés que se vino huyendo de la Segunda Guerra Mundial y vino sin nada y tuvo una historia de éxito y creó lo que mucha gente conoce que es la Panadería Cirano. Entonces hay conflicto bélico, hay historia de migración, hay una historia familiar tremenda, hay una historia de superación. Y esos elementos para mí fueron indispensables para que me animara a construir esa historia, que me tomó un año también, y salió un libro bastante bonito, la verdad, que lo hicieron con recursos no faltaron. Entonces hay una fotografía exquisita, hay un diseño editorial impecable. ¿Se consiguen esos libros? Sí, ese libro se consigue en las Panaderías Cirano. Es un libro así de mesa, un libro arte que está muy bien. ¿Y el de las huecas y el del fantasma de las tinieblas? El de las huecas ya no. Y el del fotógrafo de las tinieblas, la edición original ya no se consigue, se agotó, pero ahora justamente en julio se va a lanzar una nueva edición en España por una editorial española. Va a salir una nueva edición en julio. Yo justo me voy para presentarlo allá y me traeré unos ejemplares para venderlos acá, así que seguramente van a estar disponibles en agosto. Y el otro libro va a estar disponible aquí porque se lo va a lanzar aquí en septiembre. Genial. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quiere contactar, si es que quiere apoyar a Idonia, si es que quiere, qué sé yo, participar de lo que sea de las cosas que has contado? En mis redes estoy como Santiago Rosero en Facebook, Santiago Rosero C en Instagram, y las redes de Idonia igualmente, Idonia Rescate de Alimentos en Facebook, Idonia en Instagram. Increíble lo que haces, hermano. Me parece súper inspirador, súper apasionante. Ojalá que más gente se inspire también, que más gente apoye a Idonia, porque eso me parece que merece mucho apoyo. Y que sigas adelante, loco. Muchas gracias por lo que haces. Muchas gracias a ti. Yo digo lo mismo de lo que tú y de lo que ustedes con la red hacen. Yo también soy un gran admirador de su trabajo, así que gracias por esta conversación, por este encuentro y por darnos tanta información valiosa y elementos que nos inspiran con cada capítulo que ustedes presentan. Gracias. Y gracias a ustedes por escuchar también. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias.